Buenas tardes, mi nombre es Hernández Ortiz Ángel, estudio en la Universidad Tecnológica de Baja California, actualmente curso la carrera de Ingeniería Industrial. La materia con relación a este video es investigación de operaciones, el tema es solución de problemas PL por medio de Excel. En este caso utilizaremos una herramienta que viene de forma predeterminada en el programa Excel llamada Solver. Cabe mencionar que estamos a 2 de octubre del 2020 en Tijuana, Baja California. Este es el problema que seleccioné. La MedEquip Company produce equipos de precisión de diagnóstico médico en 2 fábricas. Se han recibido pedidos de 3 centros médicos para la producción de este mes. La tabla presenta el costo unitario de envío desde cada fábrica a cada centro. Además muestra el número de unidades que se producirán en cada fábrica y el número de unidades ordenadas por cada cliente. Ahora debe tomar la decisión sobre el plan de cuántas unidades enviar de cada fábrica a cada cliente. La tabla que nos plasman aquí nos dice detalladamente cuál es el costo unitario de envío y nos lo detalla por fábrica y por cliente. ¿Cómo sabemos que la tabla está plasmada de manera correcta? Pues sumamos el tamaño de unidades y nos tiene que dar el mismo valor que el número de unidades producidas por fábrica. Lo primero que tenemos que hacer es identificar si es un problema de maximización o de minimización. En este caso es un problema de minimización. ¿Por qué? Porque nos está preguntando cuántas unidades enviar de cada fábrica a cada cliente. No hay preguntas como cuál es la máxima ganancia, cuál es el número máximo de puertas que se pueden producir, etcétera, etcétera. Entonces primero vamos a realizar el planteamiento de que es un problema de minimización. Vamos a plantear nuestra función objetivo. En este caso, nuestra función objetivo lo que nos va a arrojar es el costo promedio de envío por unidad, evidentemente. El detalle es que como nos piden a nosotros cuántas unidades enviar de cada fábrica a cada cliente, tenemos que utilizar estos datos que están aquí dentro, que son los costos unitarios, y automáticamente el método simplex nos va a arrojar el resultado acerca de cuántas unidades enviar a cada cliente y de cada fábrica, evidentemente. Entonces lo que haremos es hacer una abreviación de lo que sería fábrica 1 cliente 1, fábrica 1 cliente 2 y fábrica 1 cliente 3, que sería F1C1 más 800 F1C2 más 700 F1C3 y así sucesivamente con la fábrica 2, que sería 400 F2C1 más 900 F12.2 más 600 F12.3. Una vez que tenemos planteada nuestra función objetivo, lo que tenemos que realizar es poner las restricciones a las cuales está sujeta nuestra función objetivo. ¿Cuáles son esas en este caso? Pues bueno, tenemos dos igualaciones que son las unidades producidas por cada fábrica y tenemos dos menor o igual, que es una restricción por cada cliente. Lo voy a plasmar para que sea más fácil entenderlo. Sujeta a. Ponemos que lo primero que vemos es que la fábrica tiene un total de producción de 400 unidades. Este es el costo unitario de envío. No tiene nada que ver con las unidades que produce cada cliente, porque el cliente en sí lo que está haciendo es que nos está ordenando las unidades que están plasmadas en la parte inferior. Entonces tenemos que F1C1 más F1C2 más F1C3, que son todos los clientes que tenemos en la fábrica 1. En total, esa fábrica produce 500 unidades. No tiene nada que ver con las unidades que se envían. Igual a la fábrica 2, F2C1, F2C2 más F2C3 igual a 500 unidades. Estas son igualaciones porque no tienen nada que ver los precios unitarios que se plasman aquí por el envío. Ahora, al hacer una restricción con cliente 1, cliente 2 y cliente 3, hacemos una igualación en menor o igual, porque no hay manera de que el valor que nosotros
obtengamos tanto de una de estas variables puede ser mayor al tamaño de unidades que ellos pueden ordenar. Entonces nos vamos a que F1 C1 más F2 C1, que son los clientes que ordenan a estas fábricas, suman un total, no puede ser mayor que eso, a 300 unidades. Hacemos lo mismo con el cliente 2, F1C2 más F2C2 menor o igual a 200 unidades, y acá lo mismo, F1C3 más F2C3 menor o igual a 400 unidades. Ahora lo voy a encerrar en otro color para que sea más sencillo visualizarlo. Ya que tenemos nuestras restricciones y nuestra función objetivo ya planteadas, para que Excel, o más que nada la herramienta Solver, pueda resolverlo de una manera autónoma y no tenga inconvenientes, tenemos que pasarlo a un lenguaje que él pueda comprenderlo. En este caso lo primero que se hace es identificar nuestras variables. Lo voy a poner aquí. Tenemos 6 variables. Nos basamos en nuestra función objetivo. Entonces tenemos la primera, que es fábrica 1 cliente 1, fábrica 2 cliente 2 y fábrica 1 cliente 3. Es una variable por cada cliente y por cada fábrica. Entonces nos vamos a las otras 3 variables, que será lo mismo: fábrica 2 cliente 1, fábrica 2 cliente 2 y fábrica 2 cliente 3. Una vez que tenemos ya identificadas nuestras variables y sabemos que no hay ningún inconveniente con el hecho de identificarlas, nos vamos a procedemos a plantear nuestras restricciones en base a las variables que están aquí. Voy a poner este lado restricciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que todas estas restricciones las vamos a pasar acorde a las variables que tenemos aquí, pero el lenguaje que utiliza Excel es a base de fórmulas, entonces no vamos a escribir tal y como están aquí. Vamos a seleccionar el rectángulo que está del lado derecho. Voy a poner igual a lo que sería F1C1, que es 1 por F1C1 más F1C2, que es fábrica 1 cliente 2, y así sucesivamente. 1 por más 1 por. Eso es nuestra primera restricción, pero en lenguaje en el cual Solver pueda comprenderlo. En la parte media voy a poner el símbolo que tenemos aquí, en este caso es un igual. Y en la parte derecha voy a poner lo que sería el resultado que tenemos aquí. Aquí cometí un error. Aquí son 400. Del lado izquierdo volvemos a lo mismo. F2C1, F2C2 y F2C3 igual a 500. Aquí cometí un error, evidentemente. Volvemos a lo mismo. Entonces igual 1 por F2C1 más 1 por F2C2 más 1 por F2C3. Ponemos un igual en la parte media y ponemos un 500 en la parte derecha. Voy a centrar estos dos símbolos para que no haya un descuadre ahí. Ok, entonces vamos con las siguientes restricciones. F1C1 más F2C1, ponemos un igual como lo hicimos anteriormente. Voy a poner fábrica 1 cliente 1 más 1 por fábrica 2 cliente 1. Enter. Ponemos aquí un menor
o igual, y le ponemos la constante que tenemos 300. Aquí hacemos lo mismo que en la restricción anterior. Vamos a poner igual 1 por F1C2 más 1 por F2C2, enter, le damos el mismo, menor o igual, y ponemos 200, que es la constante que tenemos aquí en la restricción, y luego por último ponemos la restricción del último cliente, enter, vamos a ponerle aquí menor o igual, y al final 400. Ya que tenemos también planteadas nuestras restricciones en el lenguaje en el que Solver nos pueda comprender, voy a encerrarlos de otro color para que sea más sencillo visualizarlos. Denme un minuto. Vamos a plantear nuestra función objetivo en ese mismo lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que vamos a utilizar? Pues simplemente vamos a realizar una sustitución de esta fórmula. En vez de escribir nuestra variable, vamos a seleccionar el rectángulo que está a un lado, que sería el valor que nos va a arrojar Solver y con el cual va a variar nuestra función objetivo. Entonces ponemos igual 600 por F1C1 más 800 por F1C2 y así sucesivamente. Lo único que se hace aquí es una sustitución de variables por los valores que nosotros vayamos a conseguir por el medio de Solver. Ya estoy a punto de terminar. 900 por más 600 por F2. ¿Qué conseguimos con esto? Que en caso que nosotros variemos algún valor, lo que va a hacer Excel es que automáticamente lo va a sustituir en esta fórmula objetivo o esta función objetivo que tenemos nosotros aquí y va a cambiar el valor de resultado que tenemos aquí automáticamente. Entonces vamos a encerrarlo de otro color para que sea más visual el resultado. Ahora lo que sigue es utilizar o abrir más que nada la herramienta Solver. Vamos a Solver de este lado. Vamos a restablecer todo en caso de que haya algún inconveniente como el que me está sucediendo aquí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es establecer el objetivo. Vamos a poner la función objetivo que está de este lado, que es el resultado que vamos a obtener. Evidentemente vamos a minimizar como lo identificamos al principio y las celdas de variables las vamos a seleccionar de este lado. Al implementar las restricciones en Solver tenemos que agregar una por una, lo cual sería el valor de la izquierda, ponemos el símbolo que va en medio y el valor de la derecha, agregar, y así sucesivamente. Evidentemente es un poco tardado, pero es mejor que estar haciendo las tablas. Ya casi termino. Por último, esta restricción, vamos a presionar aceptar. Nos va a preguntar cómo lo queremos resolver, por no lineal, simplex LP o evolucionario. Le ponemos simplex LP y resolver. Nos dice que Solver encontró una solución y que se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Vamos a presionar aceptar y evidentemente nos da lo que es la función objetivo y las variables. ¿Cómo leemos esto? ¿Cómo se interpretan los resultados? Bueno, primero en las variables tenemos que al cliente 2 de la fábrica 1 se le van a enviar 200 unidades, al cliente 3 de la fábrica 1 se le van a enviar 200 unidades,
al cliente 1 de la fábrica 2 se le van a enviar 300 unidades y al cliente 3 de la fábrica 2 200 unidades. Este es el costo promedio unitario por unidad. Evidentemente lo tenemos que dividir entre 100. Entre 1000, perdón. Porque nos da porcentajes muy altos porque utilizamos entre 1000, sí, una disculpa, se divide entre 1000 porque el precio unitario promedio que se va a utilizar en esta tabla, sin plasmarlo de esta manera, van a ser 540 pesos en caso de que sean pesos o dólares. Desconozco la moneda que se utiliza en este problema, pero el hecho de que nos dé las variables, bueno, el resultado de cada variable, sabemos que, por ejemplo, en la fábrica 1 solamente se van a enviar 400 unidades, que son cliente 2 y cliente 3. En la fábrica 2 se van a enviar 300 unidades al cliente 1, 200 unidades al cliente 2 y 200 unidades al cliente 3. Entonces voy a poner aquí una tabla similar a esta: fábrica 1, fábrica 2, tamaño de unidades. Después voy a poner aquí cliente 1, cliente 2, cliente 3. Voy a separarlo. Voy a arrastrarlo más hacia abajo para que sea mayor el rango visual. Voy a deslizarlo hacia la derecha y voy a poner aquí el total de unidades producidas. Okay. Entonces ponemos que en la fábrica 1 al cliente 1 se le va a enviar 0, al cliente 2 le vamos a enviar 200, al cliente 3 le vamos a enviar 200, al cliente 1 de la fábrica 2 le vamos a enviar 300, 0 y 200. Entonces el total de unidades tiene que ser idéntico al que tenemos acá. Entonces tenemos que 300 unidades son el tamaño de unidades en cliente 1, son 200 unidades para el cliente 2 y son 400 unidades para el cliente 3. Evidentemente la producción es igual, 400, y aquí son 500. Con esto esta es una confirmación de que Solver lo resolvió de la manera correcta, y evidentemente estos son los valores que encontraríamos si lo resolviéramos a mano con las tablas por el método simples. Gracias, que tengan un excelente día.